la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Hola, bienvenidos a la mañana de NTN 24. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Ruth del Salto, y es un gusto poder acompañarlos. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. En medio de la crispación política que se vive en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en las últimas horas que quería que el Senado de su país inicie el juicio político en su contra de inmediato. El mandatario aseguró a través de su cuenta de Twitter que los demócratas no han seguido el debido proceso en la Cámara Baja y reiteró que no ha cometido delito alguno. El pasado miércoles, Trump se convirtió en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser enjuiciado cuando la Cámara Baja, controlada por los demócratas, votó para acusarlo de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Ahora el proceso de impeachment pasa al Senado, controlado por los republicanos, el partido al que precisamente pertenece el presidente Donald Trump. Así que después de que los demócratas no me dieron el debido proceso en la Cámara de Representantes, ni abogados, ni testigos, ni nada, ahora quieren decirle al Senado cómo llevar a cabo su juicio. En realidad no tienen ninguna prueba de nada, ni siquiera se presentarán. Quieren salirse. Yo quiero un juicio inmediato. Frenó al impeachment contra Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, descartó este jueves enviar de manera inmediata los cargos contra el presidente al Senado, tras señalar al republicano de ser el culpable de abuso de poder y de obstrucción. La Cámara Baja debe nombrar a 2 representantes para la votación en el Senado. Sin embargo, Pelosi dijo que no lo hará hasta no conocer cómo será la discusión y la votación del proceso en la Cámara Alta. Según la líder demócrata, aún no hay muestras de que en el Senado el juicio político proceda de manera justa, imparcial. Se espera que el juicio sea discutido precisamente en el Senado a partir de los primeros días de enero. Nos acompaña a esta hora de la mañana el analista republicano y estratega republicano Robert McCauley. Señor McCauley, muy buen día. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Carlos Eduardo. Gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre. Bienvenido a NTN 24. ¿Qué busca la líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, al frenar el envío de estos cargos que ya fueron aprobados al Senado, donde ha dicho ya el presidente Donald Trump y el propio líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, están esperando para darle trámite rápido a este proceso en contra del mandatario? Nancy Pelosi está confundida porque ya sabe que políticamente está perdiendo, que el público no está a favor del impeachment, la economía anda muy bien, el presidente está ganando políticamente y la meta siempre, esto muestra que la meta de los demócratas siempre fue un juego político de manchar a Donald Trump y sacar alguna ventaja para la elección del año entrante, pero no está funcionando bien esto. Los republicanos están unidos y cuando se va al Senado, basado en las pruebas acumuladas por la Cámara, no hay base para sacar al presidente, para condenarlo con la pena de muerte política. Hay mucho para criticar lo que Trump hizo respecto a Ucrania. Hay delito menor, hay conducta desagradable, pesada quizás, pero no es algo que llega al nivel para sacar al presidente y anular la elección de 2016. Entonces, la señora Pelosi quiere mantener el martillo sobre la cabeza del presidente indefinidamente, pero yo creo que el público no va a querer esto. Y la Constitución dice que la Cámara tiene poder único de empezar un juicio político, pero el Senado tiene el poder único para juzgar ese proceso y la Cámara no tiene ningún derecho de dictar al Senado lo que debe hacer. Lo que hemos hecho en el pasado, incluso con Bill Clinton, es que la Cámara llama testigos, acumula las pruebas para presentar al Senado y la Cámara manda como fiscales, digamos, representantes de la Cámara para hacer sus argumentos y de ahí el presidente tiene sus abogados de defensa. Ya sabemos cómo es el proceso, pero los demócratas saben que van a perder rápidamente en el Senado, pero durante el proceso en la Cámara decían que tenemos que ir rápido porque es un gran peligro el país. Ni llamaron todos los testigos que ahora dicen que quieren
y ahora no hay ninguna prisa. Entonces es muy, bueno, mucha hipocresía en la política, pero al fin y al cabo es un proceso para el público, y como el público no está comprando lo que Nancy Pelosi está vendiendo, ella está con problemas. Se parece que va a esperar durante los feriados para decidir lo que va a hacer. Señor Robert, quisiera que le explicara también a nuestra audiencia, dentro y fuera de los Estados Unidos, por supuesto, cómo será este proceso ahora en el Senado, una vez que Nancy Pelosi, desde la Cámara Baja, envíe esos cargos que ya fueron aprobados en contra del presidente Donald Trump. ¿Cómo será ese proceso una vez se reciba en la Cámara Alta los cargos contra el presidente Donald Trump? Una vez que se reciben los cargos, habrá un juicio bajo las reglas del Senado. Hay que sentar 6 días a la semana por 6 horas al día a partir de la 1 de la tarde. El presidente de la Cámara, el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, va a presidir en este proceso, igual que el presidente del Tribunal Supremo lo hizo hace 21 años con Bill Clinton. Entonces, va a haber un juicio, pero las reglas son determinadas por el Senado y por la mayoría, que es 53 republicanos, así que parece que no van a haber más testigos. La Cámara ya tenía chance de llamar los testigos que ellos querían durante su proceso, y van a escuchar básicamente argumentos basados en las pruebas que ya existen de los testigos, de los documentos acumulados en la Cámara. Entonces es un proceso que debería ser, no sé, 2 o 3 semanas al máximo, pero lo interesante es que va a acontecer durante la pura campaña presidencial de las primarias demócratas, y hay 5 o 6 candidatos a la presidencia que son senadores demócratas que tendrán que sentarse en Washington durante este proceso de juicio, en vez de estar allá, por ejemplo, en Iowa, en New Hampshire, haciendo campaña presidencial. Entonces hay muchos factores políticos para todo esto, pero el Senado, ya que no hay que llamar testigos, esto puede andar bastante rápido, porque todo el mundo sabe lo que pasó con Donald Trump. La gran cuestión es si lo que hizo fue algo tan grave para merecer, digamos, la pena de muerte política. Y aunque hay muchos republicanos como yo que no estamos contentos con la calidad de la conducta de Donald Trump respecto a Ucrania, no lo vemos como cosa tan grave para merecer esto, y preferiríamos dejar esta cuestión de la conducta de Donald Trump para los votantes en la elección de noviembre, porque hay que balancear sus cosas negativas con sus cosas positivas, con los resultados para el país, quién es el oponente demócrata, etcétera. O sea, estamos en una democracia con prensa libre para criticar al presidente, y también se puede defender del otro lado. Entonces, en el Senado va a ser un proceso digno, y hemos visto eso con Bill Clinton hace 21 años. Van a presentarlo, van a votar y se va a acabar. Ahora, señor McCauley, quería preguntarle, durante esas 2 o 3 semanas que usted estima va a durar este proceso en el Senado, ¿el presidente Donald Trump, sus abogados, si así lo decidieran, pueden intervenir? Bueno, ellos van a estar haciendo argumentos, o sea, es un juicio en el sentido de que hay 2 lados haciendo argumentos legales basados en las pruebas, ¿no? Y las teorías legales, etcétera. Y como es un proceso, es legal y político. O sea, para ser condenado, el presidente no tiene que ser culpable de algún crimen en las leyes del país. O sea, puede ser algo político tan grave que se puede juzgarlo de todos modos. Entonces, el presidente va a ser representado por abogados de él. O sea, los fiscales argumentando contra el presidente van a ser miembros de la Cámara, seguramente abogados que son también diputados de la Cámara, pero los argumentos a favor del presidente va a ser a través de sus abogados, porque los senadores o 100 senadores son efectivamente miembros del jurado, van a escuchar y después decidir el resultado del proceso, del juicio. Se tendrán que votar. Al fin de escuchar todos los argumentos, los senadores van a votar, y los senadores no pueden interrogar a los abogados de ningún lado. O sea, tienen que sentarse y escuchar. Que hay un proceso que cada senador puede mandar pregunta por escrito al juez Roberts, pero es un proceso básicamente para escuchar los argumentos de ambos lados y después hacer una decisión. Y no hay testigos a menos que la mayoría del Senado decida
llamar a testigos, y el señor McConnell, líder de la Cámara, del Senado, republicano, ya dijo que la Cámara tenía sus chances para llamar a testigos y vamos a utilizar el archivo que ellos han hecho y no hay necesidad para tener más testigos. Ahora, y en el caso de Bill Clinton no llamaron testigos. Sí, a raíz de la apatía, podemos llamarla así, de los republicanos en la Cámara Baja, incluso donde son minoría, frente al proceso de investigación en contra del presidente Donald Trump, y ahora esa, para algunos, posición adelantada que juega el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, diciendo que no va a ser un juez imparcial en cuanto al proceso en contra del presidente Donald Trump. Ha surgido, por supuesto, la crítica dentro y fuera de los Estados Unidos de el comportamiento de los senadores republicanos y el poco interés en entrar en materia, en investigar las pruebas que han acumulado los demócratas. Eso dicen que de alguna manera les va a pasar factura electoralmente el próximo año 2020, que es un año electoral en los Estados Unidos. Es verdad que todo esto está siendo vigilado por el público, por la prensa, y lo que hacen los diputados demócratas, los senadores republicanos. O sea, todo está en la mezcla y eso es correcto y es justo. Hay hipocresía en ambos lados, pero la realidad es que bajo la Constitución cabe a la Cámara investigar los cargos, llamar a testigos, etcétera. Y los demócratas ahora están diciendo que quieren algunos asesores o ex asesores del presidente Trump como testigos que ni llamaron en el proceso de la Cámara, porque esa gente eran consejeros muy importantes del presidente, y bajo la ley de privilegio del Ejecutivo hay argumentos fuertes de que ellos no pueden ser forzados a testificar respecto a sus conversaciones privadas con el presidente respecto a la ejecución de su cargo. Pero de todos modos, eso siempre en el pasado ha sido juzgado por los tribunales, por los jueces. En el caso de Bill Clinton, Richard Nixon o Barack Obama, todos los presidentes tratan de limitar la habilidad del Congreso y interrogar a sus consejeros importantes. Y hay ese concepto de privilegio del Ejecutivo. Entonces, Nancy Pelosi tenía chance en su proceso de llamar, por ejemplo, John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional, o Mick Mulvaney, jefe de gabinete del presidente, pero ni llamaron a ellos porque no querían tomar el tiempo para ir a las cortes para determinar qué testimonio podrían tomar o no. Entonces, como ellos no hicieron eso, no es correcto ahora decir que el Senado tiene que hacer lo que ellos tenían el chance de hacer. El problema es que Nancy Pelosi quería hacer esto de una manera tan apurada para acabar antes de Navidad, para este proceso no interferir con la campaña electoral. O sea, si Donald Trump fuera peligro tan grave a la República, entonces valería la pena, supongo, ir a las cortes para ver quién podría testificar o no. La realidad es un show político para manchar a Donald Trump, y ahora los demócratas están desesperados por este juego. No está dando los resultados que ellos quieren políticamente. En pantalla, Robert McCauley es analista y estratega republicano, a quien le agradecemos, como siempre, haber compartido con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Un buen día para usted. Igualmente, gracias, mucho gusto. Avanzamos. Ni los muertos se salvan de los ataques políticos del presidente Donald Trump. La Casa Blanca tuvo que hacer frente a las declaraciones del republicano, en las que tuvo fuertes palabras para el difunto legislador demócrata John Dingell. La esposa del fallecido excongresista votó a favor de los cargos contra el mandatario, lo que causó su enojo durante un evento público. Trump insinuó que el difunto político podría estar en el infierno. La Casa Blanca respondió que el presidente solo estaba improvisando cuando atacó a Dingell. Las palabras de Trump fueron condenadas por los líderes del Partido Demócrata. Let us pray for the president. Oremos por el presidente. El presidente es claramente inseguro cuando se trata de personas del Estado, como cuando fue con John McCain. Piensen en lo que dijo acerca de John McCain y sus partidarios simplemente lo pasaron por alto. John McCain en ese momento, ahora John Dingell. Lo que el presidente malinterpreta es que la crueldad no es ingeniosa. El hecho de que se ría por decir cosas crueles que dice no significa que sea gracioso. No es gracioso en absoluto. Es muy triste. You know, we need to restore the integrity
of the presidency, of the office of the presidency. Y el juicio político contra Donald Trump también fue el tema central del sexto debate demócrata. 7 precandidatos tuvieron un cara a cara en la Universidad de Loyola Marymount en Los Ángeles. La mayoría de los participantes apuntaron a la conducta del presidente Donald Trump y la necesidad además de acusarlo. Coincidieron en que se debe escuchar el testimonio de los principales asesores de la Casa Blanca durante el proceso que continuará el próximo mes de enero en el Senado, liderado precisamente por los republicanos. Los demócratas también abordaron temas como la economía del país. Sabes, necesitamos restaurar la integridad de la presidencia, de la oficina de la administración. Pero mi trabajo es simplemente salir y presentar el caso por el cual no merece ser el presidente de Estados Unidos por otros 4 años. Tenemos un presidente que es un mentiroso patológico, tenemos un presidente que dirige la administración más corrupta en la historia moderna de este país. Tenemos que procesar el caso en su contra y eso significa que necesitamos un candidato a presidente que pueda establecer la distinción más aguda entre la corrupción de la administración Trump y un demócrata que esté dispuesto a salir y luchar no solo por los ricos. Por eso estoy en esta carrera. Y antes de salir a un receso por Navidad y Año Nuevo, la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos le dio, de alguna manera, una victoria al Ejecutivo, a la administración del presidente Donald Trump, puesto que fue aprobado ya el TMEC que va a sustituir al TLCAN, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Para desarrollar esta información está en Washington nuestra periodista permanente, Emiliana Molina. Emiliana, ya te veo en pantalla. Buen día para ti. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes. Pues así es, aprobaron el nuevo Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, con 193 demócratas votando a favor y 192 republicanos también apoyando esta medida bipartidista. Se lograron un total de 385 votos y tan solo 41 legisladores fueron los que se opusieron a este nuevo acuerdo. Ahora, pues el mandatario estadounidense Donald Trump puede continuar diciendo que cumplió con una de sus promesas de campaña, mientras que la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, puede decir que mientras avanzaban con las investigaciones del juicio político e imputaron al presidente Donald Trump, también continuaron legislando y aprobaron una medida bipartidista. Los grandes beneficiados son los agricultores, ganadores y también dueños de pequeños negocios que estaban ansiosos por superar esa guerra comercial entre China y Estados Unidos. También se verán beneficiados simpatizantes de la clase trabajadora que apoyan al Ejecutivo en estados como Michigan, Ohio, Wisconsin y Pensilvania. Me hicieron esta pregunta, ¿no le estás dando al presidente una gran victoria para presumir? Y yo dije, eso sería un beneficio colateral. Si podemos unirnos para apoyar a las familias trabajadoras de Estados Unidos y si el presidente quiere tomar el crédito, que así sea. Algunos de los críticos de este nuevo acuerdo dicen que no hace lo suficiente para evitar que los trabajos de Estados Unidos se vayan a México. Ahora, otro de los grandes beneficiados será la industria automotriz, donde se crearán o se construirán más empleos en empresas o fábricas donde los empleados ganen unos $16 la hora. Y por otro lado, se espera que se creen alrededor de unos 30,000 empleos también en múltiples fábricas de la industria automotriz. Aunque una de las grandes críticas también es que podrían aumentar los precios de algunos vehículos como los pickups y esto podría pues disminuir un poco la demanda entre los consumidores y por ende causar la pérdida de alrededor de unos 1,500 empleos en este tipo de fábricas. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes, Carlos. Emiliana, una buena mañana y resto de jornada para ti, por supuesto, en la capital de los Estados Unidos, de Washington. Vamos ahora a Nueva York. Hay una muy buena noticia, un latino va a estar ahora entre las cabezas de uno de los cuerpos de seguridad más grandes del mundo. Es uno de los más grandes, en este caso, el Cuerpo de Policía de Nueva York. Y allí va a estar un latino, se trata de un dominicano. Y para desarrollar esta noticia vamos a saludar en la Gran Manzana a nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, ¿de quién se trata?
Hola, feliz viernes para todos. Resguardar una ciudad habitada por 8,5 millones de personas. Una labor titánica la que cada día enfrenta la policía de la ciudad de Nueva York. Una misión en la cual hay una columna vertebral que es esencial, compuesta por todos y cada uno de los agentes que integran este cuerpo de seguridad, el más grande de toda la Unión Americana. A partir de ahora, esa misión va a ser resguardada y liderada por un hombre de origen hispano, el que es ahora el oficial jefe de patrullaje Fausto Pichardo, originario de la República Dominicana, inmigrante, un veterano de la policía de la ciudad de Nueva York, que justamente por su trabajo juicioso y por su dinámica de interacción con la comunidad ha ganado la confianza de liderazgo de la policía de la Gran Manzana para asumir esta importante labor. En esencia, el jefe de patrullaje es aquel que se encarga de coordinar todos y cada uno de los movimientos de todos los policías integrantes de la policía de la ciudad de Nueva York. Justo parte de este ingreso a esta posición de liderazgo tiene como elemento para destacar la renovación de las caras de liderazgo de la policía de la ciudad de Nueva York. Esto también a la larga, después de la entrada de un nuevo comisionado de policía, quien ha asumido también como reto la diversificación de este cuerpo policial, en particular en sus posiciones de dirección. El nuevo jefe de patrullaje de la policía de la Gran Manzana, Fausto Pichardo, entregó algunas declaraciones en donde él reflexiona algo que es muy importante para su historia personal y en particular para la de la policía de la ciudad de Nueva York, lo que significa el trabajo de un inmigrante y lo que representa además las contribuciones de los latinos en la Gran Manzana. Un gran privilegio, y no solamente para los dominicanos, y tampoco para los latinos. Yo creo que para cada inmigrante que ha venido a este país, no importa raza, si ha venido de China, de Ireland, yo creo que realizar y ver una persona que han venido a este país y han logrado su sueño, el sueño americano, es un gran esfuerzo y movimiento para todos el mundo. Acabaron de escuchar ustedes al nuevo jefe de patrullaje de la policía de la ciudad de Nueva York, el dominicano Fausto Pichardo, muy orgulloso de su herencia inmigrante, de ser latino y de los aportes que él ahora espera traer a esta posición de liderazgo. Justamente antes de asumir este cargo, había sido asignado a distintos puntos de patrullaje de la ciudad de Nueva York. El oficial Pichardo es además recordado porque hace algunos años, cuando entraba en vigor el proceso de incursión de las fuerzas de seguridad en las redes sociales, él fue el primero en crear una cuenta específica para una unidad de policía que fuese bilingüe, que se comunicara directamente con la comunidad, no solo en inglés, pero también en español. Históricamente, solo 3 hombres de origen latino han tenido esta posición y específicamente el nuevo jefe Pichardo es el primer dominicano estadounidense en tener esta importante posición de liderazgo. Consecuentemente, a la luz de esta buena noticia para la comunidad latina neoyorquina, es precisamente el mensaje que quiere enviar el ejecutivo de la policía de la ciudad de Nueva York, su deseo de seguir renovándose y sobre todo que este cuerpo de policía refleje la realidad en materia social de la Gran Manzana, una ciudad diversa y cada vez más incluyente con los inmigrantes. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por este completo reporte desde la Gran Manzana. Alejandro Rincón, nuestro periodista en Nueva York. Vamos a seguir hablando de los Estados Unidos. Vamos a hablar de una noticia que se registró en Miami. Organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron regalos a niños de familias migrantes mientras sus padres se presentaban ante las autoridades de ICE. Tenemos el reporte, en este caso, con nuestra cadena aliada La Voz de América. El primo hispano de Santa Claus llegó a Miami este diciembre para entregar regalos a hijos de familias inmigrantes. Se trata de una iniciativa de organizaciones a favor de derechos humanos cuyos miembros brindaron obsequios a los niños presentes en las instalaciones federales de inmigración. Yo soy el primo hermano de Santa Claus. Él está por allá en el norte, yo estoy por acá en el trópico, donde es calientico, y estamos obviamente aquí en el sur de la Florida, un estado lleno de inmigrantes donde nos tratan tan mal.
normal, pero con nuestras tradiciones queremos estar unidos. Este Santa hispano trajo bolsas de carbón para entregarlas a quienes considera que se han portado mal durante este año. Y aquellos que sí recibieron regalos brindaron sonrisas en medio de esta celebración navideña. Sus padres hablan de lo duro que ha sido este 2019 y se comprometen con el desafío del próximo año. La verdad sí, todo en esta vida no es fácil, hay que luchar y saber cómo salir adelante y cada día, cada año que pasa. La jornada consistía en entregar regalos a los pequeños que estuvieran en las instalaciones de presentación inmigratoria. Agentes de ICE expulsaron del perímetro próximo al edificio a los activistas durante la entrega. Los agentes federales de ICE le afirmaron a La Voz de América que el perímetro del edificio es propiedad privada y está bajo medidas de seguridad, por lo que está prohibido permanecer en el lugar como manifestante o representante de la prensa. Una buena nota, sin duda alguna. A esta hora revisamos, le damos una mirada, hacemos un repaso, por supuesto, por otras noticias que hacen parte de la agenda informativa de hoy viernes 20 de diciembre. Se cayó, señor, ahí está. Se va a caer, señores, se cae encima el puente, ¡no! Se acaba de caer, se lleva el puente, Dios mío, lo que acaba de pasar aquí. ¡Qué lamentable! Se desbordó. Las inundaciones causan estragos en el norte de Perú. Un puente fue destruido por un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias que han azotado la zona en los últimos días. Varias poblaciones quedaron incomunicadas. Los desbordamientos de ríos también han afectado a decenas de casas y algunas carreteras han sufrido graves daños. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo a un grupo de periodistas en Buenos Aires que si quería volver a entrar a Bolivia, lo haría y calificó al gobierno de la presidenta interina Yanine Áñez como una dictadura. Los fiscales bolivianos emitieron el pasado miércoles una orden de arresto contra Morales por acusaciones de sedición y terrorismo. El exmandatario se trasladó a Argentina la semana pasada, pocos días después de la toma de la posesión del presidente Alberto Fernández. Allí se le concedió estatus de refugiado. Quiero ser sincero, algunos turistas tenían mucho miedo, pero igual hemos constituido un equipo jurídico. Vamos a demostrar jurídicamente que esa orden de aprehensión no es constitucional ni es legal. Y este proceso va a continuar. Entre tanto, el Congreso boliviano eligió este jueves a los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral. Los delegados deberán convocar a elecciones generales tras la crisis política desatada por la renuncia de Evo Morales. Entre sus tareas inmediatas está definir el cronograma electoral que podría conocerse el próximo 2 de enero. El Parlamento designó nuevas autoridades electorales tras la destitución de las anteriores que fueron detenidas y son sometidas a juicio luego que la Organización de Estados Americanos determinara que hubo manipulación en los resultados de los comicios del pasado 20 de octubre que daban como ganador en primera vuelta precisamente a Evo Morales. Críticas al gobierno de Alberto Fernández por conceder el estatus de refugiado al expresidente boliviano Evo Morales. El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, cuestionó al mandatario argentino por influir en la justicia y querer desestabilizar la región apoyando a Morales. Bolsonaro agregó en una entrevista a un medio brasileño que Fernández estaría revisando la legislación para evitar que la justicia lo detenga. Las declaraciones del jefe de Estado se conocen horas después que la Cancillería boliviana asegurara que estudia presentar una queja formal sobre la acogida de Morales en territorio argentino. El gobierno interino boliviano realizará consultas previas a la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Estados Unidos retomó este jueves el procedimiento de repatriación al interior de México que inició en 2013 y estaba suspendido hace varios meses. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México informó que un grupo de connacionales aterrizó en la ciudad de Guadalajara
en un avión procedente de Tucson, aunque no indicó en este caso el número de personas que viajaron. La Cancillería agregó que este tipo de medidas se volverán constantes desde el mes de enero y hacen parte del acuerdo migratorio establecido con Washington para frenar el flujo de indocumentados que quiere establecerse en la Unión Americana. Violencia en la ciudad turística de Cancún, en México. Una persona muerta y 7 más heridas dejó un ataque armado en un balneario de la zona. Según las autoridades, sujetos armados abrieron fuego contra un hombre que se encontraba en un concurrido local comercial. El sujeto murió de manera inmediata, pero otros de los disparos alcanzaron a las personas que se encontraban cerca, entre ellas 4 menores de edad. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició una investigación de los hechos y buscan a los responsables del ataque, a quienes acusarán de homicidio. El madurista Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró nula la reforma parlamentaria que permitiría el voto virtual para los diputados exiliados. El tribunal, controlado por el régimen, argumentó que no existe en el derecho ni en el mundo ningún parlamento virtual y que todos tienen sede y exigen la presencia física de los diputados. El madurismo dice que las reglas fueron cambiadas para garantizar que Juan Guaidó sea reelegido el próximo 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional, cuando expira su mandato conforme a las normas de rotación en la cúpula del Poder Legislativo. Y cientos de mujeres conmemoraron el Día Nacional de Chile contra el feminicidio interpretando y bailando el himno Un violador en tu camino. El tema, que se ha vuelto viral y se ha extendido por todo el mundo, es usado por grupos de mujeres que protestan contra la violación, el sexismo y la impunidad. Sin preocuparte del bandolero. Las autoridades de Rusia investigan el tiroteo registrado el jueves cerca de la sede del Servicio Federal de Seguridad en el centro de Moscú. Un agente de los servicios secretos rusos murió y varias personas resultaron heridas en el ataque armado. Los investigadores aclararon que el tiroteo fue ejecutado por una sola persona y no por varias, como se informó inicialmente. Con una vigilia, decenas de personas en Berlín recordaron a las víctimas mortales del ataque a un mercadillo navideño de la capital alemana en 2016. El 19 de diciembre de ese año, un atropello masivo dejaba 11 fallecidos y 56 heridos. Ese mismo día, la organización terrorista Estado Islámico se reivindicó la autoría del atentado. La emergencia que enfrenta Australia por los incendios forestales se cobró hoy la vida de 2 bomberos. Los 2 hombres fallecieron mientras trabajaban para contener uno de los focos que azotan los alrededores de la ciudad de Sydney. Las llamas se han intensificado por la ola de calor que afecta a gran parte del país. Al menos 120 focos arden sin control. La diputada venezolana Delsa Solórzano ratificó el apoyo de la mayoría de los parlamentarios a la reelección de Juan Guaidó como presidente del Poder Legislativo. Reiteró además una persecución del régimen de Nicolás Maduro a los mandatarios, a los parlamentarios antichavistas. La noticia la tiene en Caracas nuestro periodista Luis Laya. Luis, muy buen día para ti. Hola, muy buen día. Pues sí, nueva ola de persecuciones pudiese o pareciera cernirse sobre los diputados venezolanos que el pasado martes modificaron el reglamento de interior y de debates del Parlamento Nacional, es decir, la norma que rige el funcionamiento interno del Parlamento,
para poder participar desde el extranjero, todos estos diputados que están en el exilio, que han sido perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, que lo puedan hacer de forma virtual a través de mecanismos de comunicación como por ejemplo Skype. Luego de esta modificación, algunos diputados que dicen ser de oposición acudieron al Tribunal Supremo de Justicia que hoy domina Nicolás Maduro para colocar una denuncia. Esto ha desatado que una lista de diputados haya sido publicada a modo de rumor en las redes sociales como que serían detenidos. Entre ellos está Delsa Solórzano, que aseguró en este video, tal como muy bien lo indicabas, que continuarán firmes de cara al 5 de enero, que irán a votar por Juan Guaidó, que lo respaldan y que no tienen miedo a la persecución que ya se ha hecho cotidiana dentro del Poder Legislativo. Vamos a escuchar a Delsa Solórzano lo que publicaba, este video que publicaba en sus redes sociales. Hoy hay parlamentarios que han empeñado su conciencia y de cara a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero del año 2020 es evidente que la operación Alacrán que intentó montar el régimen de Maduro no les funcionó, no lograron comprar las conciencias de los parlamentarios democráticos. Ante ello también intentaron por la fuerza, de tal manera que hoy, cuando estamos sometidos a serias amenazas, yo quiero ratificar nuestro apoyo irrestricto al presidente Juan Guaidó para su reelección como presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y en consecuencia también como presidente de Venezuela. Como somos mayoría los parlamentarios democráticos, estoy segura que nuestros compañeros de la unidad van a ratificar este apoyo y lo harán públicamente igual que lo estamos haciendo nosotros para que nuestro voto cuente el próximo 5 de enero conforme al nuevo reglamento interior y de debates. Delsa Solórzano hablaba de un grupo de parlamentarios que han empeñado su conciencia. Ella se refiere a esta operación que han calificado desde el Parlamento venezolano como la operación Alacrán, que busca comprar a parlamentarios dentro de las filas de la unidad venezolana, que ya ha sido denunciada en semanas anteriores y que han sido señalados al menos 3 o 4 parlamentarios de estar implicados en este caso. Algunos de ellos pudimos conocer de forma extraoficial el día martes, durante esta sesión extraordinaria que se llevaba a cabo, que algunos de estos parlamentarios han recibido cifras superiores a los 50.000 euros en efectivo para que pues tomaran alguna decisión que favorezca al régimen de Nicolás Maduro. Esta operación, han señalado también desde el Parlamento, Delsa Solórzano ha sido una de las más frontales al hablar de este caso. Ella ha señalado que esta operación ha fracasado, pues han intentado contactar a muchos diputados y solamente han podido quizás tomar control de 3 o 4 parlamentarios. Ella asegura que pues deben mantenerse firmes, que deben mantenerse luchando, que deben mantenerse tomando las decisiones necesarias para reafirmar la Constitución, para mantener el Estado de Derecho en Venezuela, y también señalaba que este mecanismo se ha unido a la persecución. El pasado lunes, el Tribunal Supremo de Justicia, que hoy comanda Michael Moreno, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, allanaba la inmunidad a 4 nuevos parlamentarios, entre ellos Jorge Millán, el director de la fracción de Primero Justicia, y pues se iniciaba esta persecución contra estos parlamentarios. Luego salió una lista de aproximadamente 8 parlamentarios más que estarían siendo perseguidos. Esta es la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas. Volvemos con ustedes al estudio. Que tengan un muy feliz día. Gracias a nuestro periodista Luis Laya desde la capital de Venezuela. Hasta pronto, Luis. 15 niñas colombianas en situación vulnerable podrán cumplir uno de sus sueños. Se tendrán la oportunidad de visitar el Centro de Exploración y Aprendizaje Científico de la NASA en Houston, Estados Unidos. El viaje, que se realizará en marzo del 2020, será posible gracias a la alianza entre la Agencia Espacial Estadounidense y la Fundación She-Is. Representantes de esta organización mundial sin fines de lucro señalan que la iniciativa busca inspirar a las niñas y motivarlas a alcanzar las metas que se propongan. Se trata de las primeras beneficiarias colombianas de este programa y son oriundas de 7 departamentos del país suramericano. Nos acompaña precisamente aquí en estudio Nadia Sánchez, es la directora de la Fundación She-Is. Un buen día, señora Nadia, gracias por atendernos, gracias por venir. Bienvenida a NTN 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero, ¿quiénes son estas 15 niñas que van a poder hacer este viaje de la mano de ustedes, de la Fundación, por supuesto, a Houston, Estados Unidos, al Centro de Exploración
de la NASA. ¿Quiénes son estas niñas? Bueno, son 15 niñas en situación de vulnerabilidad de todo el país, donde son hijas de beneficiarias de la Fundación, víctimas del conflicto armado, indígenas, niñas de zonas rurales, de las diferentes partes, que van a poder acceder, ellas están entre la edad de 8 y 14 años. Son niñas también que han estado en los programas de la Fundación y son beneficiarias de otras fundaciones aliadas a la organización. Hablemos del trabajo que hace la fundación que usted dirige. Bueno, la Fundación She Is creó un modelo económico para trabajar el emprendimiento con víctimas del conflicto armado, con comunidades indígenas, con mujeres emprendedoras de línea base en todo el país, para lograr erradicar términos de pobreza y ciclos de pobreza en regiones, sobre todo zona rural. Ahora, ¿por qué llevarlas precisamente al centro de aprendizaje de la NASA? En el caso de las niñas, ¿es algo que tenían planeados ustedes o una inquietud que surgió a partir precisamente de las niñas? No, bueno, en agosto de este año se hizo el Women Economic Forum en Cartagena, del cual asistió el CEO del Space Center de la NASA. Y en estos términos del evento decidimos realizar un primer programa con impacto social. El Space Center de la NASA nunca ha realizado un programa de inmersión, sobre todo de inclusión, con este tipo de población. Después de este Women Economic Forum decidimos cerrar esta alianza el 25 de octubre, hicimos la firma y decidimos que iba a ser el primer programa piloto, que ojalá se vuelva réplica, que no sean 15 niñas, sino ya sean más de 15 niñas. Así es que inicia este programa y esta alianza entre la Fundación y la NASA. ¿Cuántos días van a estar estas niñas en Houston y qué van a hacer una vez que lleguen allá al centro de aprendizaje? Bueno, ellas van a estar 6 días. Es un programa de inmersión donde empiezan a enfrentarse a lo que se enfrenta un astronauta, a toma de decisiones, trabajo en equipo, presión, pero sobre todo para ellas es muy importante porque lo que vamos a hacer es motivar a que más niñas estudien carreras en STEM, que más niñas verifiquen y estén de acuerdo en que hay posibilidades de estudiar carreras científicas, que lleguen a ser astronautas. Entonces la idea es que en estos 5 días se hace un programa donde van a relacionarse con astronautas propios de la NASA que han manejado misiones, que han manejado tripulaciones y van a estar en estas instalaciones por 6 días enfrentándose a estos desafíos. Todavía hay esa brecha, las mujeres y las niñas, las adolescentes, las jóvenes creen que el tema de tecnología, el tema científico es solo para hombres. ¿Ustedes han logrado detectar eso allí? ¿Hay desánimo de ellas? ¿No se atreven? Claro que sí, mira, digamos es una situación que lo vemos en ciudades, capitales, que hay una brecha grandísima de que más mujeres entren a carreras STEM, que más mujeres le apuesten a esas carreras científicas. Y si esto lo vemos en las ciudades, ahora imagínate en zona rural. Sí, son niñas que no tienen la percepción y piensan que es imposible llegar a estudiar estas carreras. Hacíamos un ejemplo, en Putumayo le preguntábamos a una de las niñas que ella qué entendía por la NASA y por astronauta, y de inmediato se iba el hombre a la luna, el hombre es el que puede ser científico. Ahora romper estos paradigmas va a permitir que desde las niñas empiecen a generar esa motivación y esa inspiración y se vuelvan role models de más niñas, y así que el mercado lo que más necesita son más mujeres en STEM, empiecen a formarse en estas carreras. Me dice que son niñas, hijas de mujeres afectadas por el conflicto armado en Colombia. Esas niñas que están afectadas están en sus vidas por lo que vivieron sus madres. Porque el fin de este programa es incluso que ellas se inspiren, que salgan adelante, que no vean nada lejos y que puedan, por supuesto, alcanzar sus metas. Sí, es verdad, son niñas que el día a día lo que viven es complicado en términos de acceso a recursos básicos, acceso a oportunidades, el tema, digamos, del desempleo, las tasas de desempleo, hambre, desnutrición, muchas de ellas sin poder ir a los colegios. Entonces, estas niñas que elegimos se vuelven esos role models y desde ahí es esa construcción real de sociedad, de que esas niñas se vuelvan un ejemplo para miles de niñas en que sí se pueden, que salgan de ese círculo de pobreza. Y a las madres también me imagino que están ayudando ustedes, están acompañando. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es un abordaje completo a la familia? Completo, es integral. De por sí empezamos con las mamás y al cabo del tiempo nos dimos cuenta que muchas de las mujeres no llegaban a los programas de la Fundación
por cuidar a sus hijas. Entonces empezamos a abarcar el trabajo con las niñas. Entonces nos dimos cuenta que era un proceso tan bonito que llegaban las niñas, las mamás estaban haciendo todos sus proyectos, sus programas, graduándose, y las niñas estaban con otras niñas también dictando talleres. Entonces empezamos a hacer ese ciclo de niña empodera niña, mujer empodera mujer, y así hacemos el ciclo con ellas. Y luego integramos la familia. O sea, empezamos con la mujer, la hija, y ya van hasta los esposos. ¿Fue difícil el abordaje de la problemática como tal? Es decir, la gente siempre cuando ve ese tipo de ayuda se tiene algo de escepticismo. ¿Para qué me va a servir? ¿Qué voy a hacer yo con eso? ¿Fue difícil ese momento? Claro que sí. De por sí, romper la cultura del asistencialismo es el primer desafío que uno tiene como fundación, porque uno llega como fundación a los territorios a trabajar y lo primero que hay es precisamente la concepción. Formar, a sacarte de ese hoyo. Exacto. Entonces, romper el asistencialismo es el principal desafío. Sí, pero cuando tú llegas con un modelo integral, cuando demuestras con impacto que mujeres que incluso empezaron siendo analfabetas y ya se están graduando, está generando ese proyecto a largo plazo, el asistencialismo se rompe en una primera fase. Entonces, romper ese desafío, la cultura de llegar a esos territorios que han sido afectados por la guerra, es cambiar la concepción de sociedad, de estilo de vida, construir desde lo nuevo, desde la paz, desde el empoderamiento de ellas como mujeres. ¿Cuál es la meta que tienen planteado en sus metas desde She-Is para este 2020? Me decías que esta es la primera vez que hacen un programa con niñas colombianas de 7 departamentos. ¿Qué viene para el 2020? Bueno, en el 2020 se hace este piloto en marzo y la idea es que al final de año tengamos un segundo programa, que llevemos un segundo... ¿En ese mismo 2020? Exacto, que llevemos un segundo grupo. Tal vez en el segundo semestre del año. En el segundo semestre del año. Entonces, esa es la meta, de llevar más niñas y como fundación es ampliarnos a más territorios en el país. De por sí tenemos una meta maravillosa y es ahorita el Women Economic Forum, fue la unión de 29 países de todos los departamentos de Colombia y en el 2020 queremos que hayan más de 5.000 personas, más de 30 países conociendo esas buenas prácticas hacia la equidad de género, hacia esa construcción de paz, que es lo que hacemos con la fundación, que lleguen a Colombia y visibilicen lo que fundaciones como la nuestra está haciendo de transformar la vida de mujeres y niñas. Ojalá que ese programa que se pueda hacer en el segundo semestre del 2020 sea no de 15, sino de 30, 45 niñas, que se triplique. Ojalá que sí. Y sí, obviamente dependemos tanto del esfuerzo del sector privado, del sector público. Esto es una unión de todos, porque siempre digo, bueno, solas avanzamos, pero juntas llegamos lejos. Entonces es la unión de muchos sectores para que esto se haga realidad. La idea ahorita son 15 y como tú dices, a final de año sean 30, 45, pero requiere un esfuerzo de sector privado y sector público, de unirse para que esto sea posible. Nadia Sánchez es la directora de la Fundación She-Is. Le agradezco mucho que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en la mañana. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes también por continuar con nosotros aquí en la mañana. Vamos a esta hora a revisar lo que es noticia. En medio de la crispación política que se vive en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en las últimas horas que quería que el Senado de su país inicie el juicio político en su contra de inmediato. El mandatario aseguró en su cuenta de Twitter que los demócratas no han seguido el debido proceso en la Cámara Baja y reiteró que no ha cometido ningún delito. El pasado miércoles Trump se convirtió en el tercer presidente de la historia en los Estados Unidos en ser enjuiciado cuando la Cámara Baja, controlada por los demócratas, votó para acusarlo de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Ahora el proceso de impeachment pasa al Senado, controlado por los republicanos, el partido precisamente al que pertenece Donald Trump. Así que después de que los demócratas no me dieron el debido proceso en la Cámara de Representantes, ni abogados, ni testigos, ni nada, ahora quieren decirle al Senado cómo llevar a cabo su juicio. En realidad no tienen ninguna prueba de nada, ni siquiera se presentarán. Quieren salirse. Yo quiero un juicio inmediato. Freno al impeachment contra Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, descartó este jueves enviar de manera inmediata los cargos contra el presidente del Senado, tras señalar al republicano de ser culpable de abuso de poder y de obstrucción. La Cámara Baja debe nombrar a 2 representantes para la votación en el Senado. Sin embargo, Pelosi dijo que no lo hará hasta no conocer cómo será
la discusión y la votación del proceso en la Cámara Alta. Según la líder demócrata, aún no hay muestras de que en el Senado el juicio político proceda de manera justa. Se espera que este proceso en la Cámara Alta inicie los primeros días del mes de enero. Y el juicio político contra Donald Trump también fue el tema central del sexto debate demócrata. 7 precandidatos obtuvieron un cara a cara en la Universidad de Loyola Marymount en Los Ángeles. La mayoría de los participantes apuntaron a la conducta de Trump y la necesidad, además de acusarlo, coincidieron en que se debe escuchar el testimonio de los principales asesores de la Casa Blanca durante el proceso que continuará el próximo mes en el Senado, liderado por los republicanos. Sabes, necesitamos restaurar la integridad de la presidencia, de la oficina de la administración. Pero mi trabajo es simplemente salir y presentar el caso por el cual no merece ser el presidente de Estados Unidos por otros 4 años. Tenemos un presidente que es un mentiroso patológico. Tenemos un presidente que dirige la administración más corrupta en la historia moderna de este país. Tenemos que procesar el caso en su contra y eso significa que necesitamos un candidato a presidente que pueda establecer la distinción más aguda entre la corrupción de la administración Trump y un demócrata que esté dispuesto a salir y luchar no solo por los ricos. Por eso estoy en esta carrera. Se cayó, señor, ahí está. Se va a caer, señores, se cae encima el puente, ¡no! Se acaba de caer, se lleva el puente, Dios mío, lo que acaba de pasar aquí. Qué lamentable, se desbordó. Las inundaciones causan estragos en el norte de Perú. Un puente fue destruido por un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias que han azotado a la zona en los últimos días. Varias poblaciones quedaron incomunicadas. Los desbordamientos de ríos también han afectado a decenas de casas y algunas carreteras han sufrido graves daños. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo a un grupo de periodistas en Buenos Aires que si quería volver a entrar a Bolivia, lo haría y calificó al gobierno de la presidenta interina Yanine Áñez como una dictadura. Fiscales bolivianos emitieron el pasado miércoles una orden de arresto contra Morales por acusaciones de sedición y terrorismo. El exmandatario se trasladó a Argentina la semana pasada, pocos días después de la toma de posesión del presidente Alberto Fernández. A Evo Morales se le concedió el estatus de refugiado. Camacho, algunos juristas tenían mucho miedo, pero igual hemos constituido un equipo jurídico. Vamos a demostrar jurídicamente que esa orden de aprehensión no es constitucional ni es legal. Y este proceso va a continuar. Entre tanto, el Congreso boliviano eligió este jueves a los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral. Los delegados deberán convocar a elecciones generales tras la crisis política desatada por la renuncia de Evo Morales. Entre sus tareas inmediatas está definir el cronograma electoral que podría conocerse el próximo 2 de enero. El Parlamento designó nuevas autoridades electorales tras la destitución de las anteriores que fueron detenidas y son sometidas a juicio luego que la Organización de Estados Americanos determinara que hubo manipulación en los resultados de los comicios del pasado 20 de octubre que daban como ganador en primera vuelta a Evo Morales. El madurista Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró nula la reforma parlamentaria que permitía el voto virtual para los diputados exiliados. El tribunal, controlado por el régimen, argumentó que no existe en el derecho ni en el mundo ningún parlamento virtual y que todos tienen sede y además exigen la presencia física de los diputados. El madurismo dice que las reglas se fueron cambiadas para garantizar que Juan Guaidó sea reelegido el próximo 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional, cuando expira su mandato conforme a las normas establecidas, a las normas de rotación dentro del Poder Legislativo. La emergencia que enfrenta Australia por los incendios forestales cobró hoy la vida de 2 bomberos. Los 2 hombres fallecieron mientras trabajaban para contener uno de los focos que azotan los alrededores de la ciudad de Sydney. Las llamas se han intensificado por la ola de calor que afecta gran parte del país. Al menos 120 focos arden sin control.
Día clave en el Parlamento británico, en sesión extraordinaria que tiene como efecto retrasar las vacaciones parlamentarias. La Cámara de los Comunes debatirá el proyecto de ley sobre el Brexit. De esta manera, el primer ministro Boris Johnson asegura que el texto puede estar listo antes del 31 de enero, cuando se cumple el plazo establecido para concretar la salida de la Unión Europea del bloque. Con 365 de los 650 diputados en el Parlamento, surgido de las legislativas de la semana pasada, el líder conservador tiene asegurada una victoria histórica. Las manifestaciones en contra de la reforma pensional en Francia no cesan. Los sindicatos anunciaron que continuarán las movilizaciones en 10 de las 13 regiones del país, incluso durante las festividades, para exigir la derogación de la iniciativa. Los líderes de las marchas aseguran que tras la reunión con el primer ministro Édouard Philippe no se consiguió un avance o una muestra de voluntad para conciliar sobre el principal punto de desacuerdo, que es aumentar a 64 años la edad para la jubilación. La medida de presión a la administración de Emmanuel Macron será la interrupción del tráfico y del transporte público. Cerca de 13 líneas de tren continuarán cerradas, mientras que 8 líneas del metro de París, la capital, permanecen paralizadas. Hay más de 450 pandillas activas en Los Ángeles. Es por eso que una organización sin fines de lucro tiene como misión mostrarle a los pandilleros que pueden tener una vida mejor. Informe a continuación de nuestra cadena aliada La Voz de América. Cuando tenía solo 12 años, la madre de Sherry García la obligó a formar parte de una pandilla, robándole su niñez. Comencé a proxenetear y a drogarme, vender drogas. Pero su vida cambió desde que encontró Homeboy Industries, una organización que ayuda a pandilleros a rehabilitarse y les ofrece orientación para abandonar actividades criminales. Ayudan a prepararte para un trabajo y aprender cómo mejorarte. Si no hubiera venido a Homeboy, quién sabe lo que estaría haciendo ahora. Homeboy Industries es un programa de capacitación de 18 meses para pandilleros y hombres y mujeres que recientemente salieron de la cárcel. Según Chapa, una de las consejeras del programa, los expandilleros reciben capacitación para diferentes tipos de empleos y tienen la oportunidad de trabajar en la panadería y oficinas de Homeboy. Al terminar el proceso, tienen un currículum con un historial laboral. El objetivo final es conseguirles un empleo fuera de Homeboy Industries. El programa fue fundado en 1992 por el padre Gregory Boyle con la misión de reducir la violencia de pandillas y ofrecerle a los pandilleros una segunda oportunidad para rehacer sus vidas. Desde que comenzó a trabajar en Homeboy Industries, Sherry dice que aprendió a perdonarse a sí misma y está intentando perdonar a su madre. Ahora tengo que pensar en mis hijas. No soy perfecta, pero quiero mostrarles una mejor vida de la que me dio mi madre. No quiero que crezcan como yo. Hablemos ahora de la monarquía británica, pues Charlotte, hija de los duques de Cambridge, escribió su respectiva carta a Papá Noel. La niña hizo una solicitud muy especial. Los gustos de la princesa Charlotte resultaron ser bastante particulares. Con una carta mostró un gusto específico por los caballos, pasión que podría haber heredado de su bisabuela, la reina Isabel II. La pequeña pidió de Navidad un pony. Claramente la carta tiene filtro y los duques de Cambridge aún lo consideran bastante menor para dicho regalo. Pero la reina Isabel mostró su aprobación y expresó que quería contribuir para que su bisnieta lo tenga. Y es que la reina es una fiel amante de los equinos y fue a la edad de Charlotte, a los 4 años, cuando recibió uno por primera vez. Todo esto contrario al príncipe George, el hijo mayor de los duques, que pidió una raqueta de tenis y la indumentaria para jugar fútbol. Bueno, vamos a llegar al final de la mañana. Gracias a todos por su sintonía y vamos a darle paso e inicio también a Gustavo Alegret, que inicia con Club de Prensa. Hoy va a hablar del sexto debate de los precandidatos demócratas que buscan precisamente la nominación de este partido con miras a los comicios presidenciales de 2020. Gustavo, es un gusto saludarte. Buen día.